Creo que no vale la pena caer en redundancias porque ya se ha dicho absolutamente ¿La todo. puedes devolver un momento, por favor? Hemos hecho un trabajo diferente al de todos. Creo que el que viene es mucho más diferente. O antes. ¿Puedo pasar? Pero que tener la menor edad. Haga el limbo. Agáchese. Haga el limbo. Esa es la cruda. Will Smith. ¿Ya ahora sí? ¿Ya? Siglo XVIII. Mucho antes de eso. Empezamos medio. Muy atrás. Estamos mucho más atrás, ¿no? Ya di cuando empezó el cambio a partir de ahí cuando la revolución francesa. Esto fue pues, los antecedentes de antes de tomar, desde a partir de los 70, que era el trabajo que teníamos que hacer, ¿no? Esto era, digamos, como los antecesores, de dónde viene la educación. Entonces todos sabemos que se institucionalizó a través de los ejércitos, se ha institucionalizado, o se ha tomado ese modelo para institucionalizar otros organismos, y entre esos el de la educación. Y esto, digamos, era lo que ocurría antes en Colombia. Sabemos que Colombia antes era un territorio más grande, que se conocía como la Gran Colombia, y ahora realmente es de la mitad, La casi pequeña cuarto, Colombia. la pequeña Colombia. Como el beat. Y eso es importante porque desde ahí también se empieza a institucionalizar todo lo que conocemos hoy en día, ¿no? O sea, no a partir de los 70, sino eso es un legado mucho antes. Imagínense, en el siglo XIX ya había la Constitución de la Nueva Granada, en la cual se había expuesto cómo se debía articular esos diferentes partes de la educación, que en este caso se llamaban escuelas, porque hasta el momento no se habían creado las universidades aquí en Colombia. Se educaba era para el trabajo de las personas. Aquí ya vienen los primeros, cambios, que es la separación de Panamá. Y ya se diversificó un poco la enseñanza. Entonces ya la enseñanza ya apareció como la primaria y secundaria, ya no solamente eran las escuelas para la formación para el trabajo, sino también eran la formación de primaria, secundaria y digamos como la media vocacional. En ese caso se seguía trabajando para la parte de trabajo, laboral, de industria, profesional y artística. Además hay que tener en cuenta que en esta época no todos los géneros podían estudiar. Las mujeres solamente tenían acceso a ser profesoras, o a ser amas de casa, o a ser enfermeras. Y aquí están, digamos, las influencias que teníamos en esos tiempos en la educación colombiana. En el siglo XX, entonces, se cogían unas pedagogías que soportaban toda esa estructura institucionalizada que se había hecho en las primarias, la secundaria y la escuela para el trabajo. Aquí ya vemos que aparece la universitaria, hacia más o menos el siglo XX, entonces del siglo XX estamos todavía muy lejos porque nosotros estamos comenzando en el siglo XX. 1970, en el siglo XX, pero 50 años después, más o menos en el 70, era lo del trabajo. La República Liberal, esto hace referencia a lo que hablaba sobre las mujeres, cuando la mujer se le empezó a abrir las oportunidades en muchos ámbitos, y esto concluyó con la segregación de las mujeres, más o menos para el 50,
que se dio el voto para la mujer. Y eso le abrió muchas oportunidades a la mujer en igualdad de condiciones tanto de estudio como de trabajo. Aquí, como se pueden dar cuenta, es la primera vez que se empieza, aunque existe un currículo, como se decía, formal, empieza a haber un currículo ya en el sentido no solamente explícito, que había unos contenidos que enseñar, sino una manera de, o sea, la didáctica y digamos que en la educación empieza a aparecer un poco más allí, o estar presente más la parte de la pedagogía, que es lo que nos interesa, que es en ese mismo periodo. Aquí ya estamos, bueno, 20 años antes de lo que debíamos comenzar en el trabajo, y se empieza a hacer una planeación desde las instancias gubernamentales en la parte educativa, hablando desde el currículo, y se empieza a hablar de las escuelas formales y las vocacionales. Las formales es lo que conocemos hoy en día como los colegios y todas las instituciones que, digamos, que regula el gobierno, y las vocacionales tienen que ver más como con la parte enfocada a la parte laboral. Esas eran, digamos, las dos vertientes. En la escuela vocacional todavía sigue perdurando, como lo que hablábamos de la modernidad líquida, en la cual siguen perdurando y manteniendo instituciones antiguas y aparecen unas nuevas. Y eso es lo que vemos ahí más o menos hacia esta época. Aquí aparece uno, digamos, representantes, y todavía se mantiene en el Instituto de Empleo y Servicio Público y Empleo Estatal, y después se utilizó para los colegios en la década de los 60, 10 años antes. Entonces ya se empezó a trabajar más en el currículo y se empezó a hacer un plan de estudios, y el plan de estudios en esa época era desde la cultura general. Entonces, ¿qué se hacía en la cultura general? No recuerdo, no sé si ustedes recuerdan, pero antiguamente se contaba, porque yo no conocía eso, que existía un examen sumamente largo, más o menos en la década de los 60. Un examen que era solo sobre conceptos de cultura general, y donde las personas tenían respuestas de selección múltiple, y eso les permitía, digamos, en la medida que contestaran de buena o mala manera con un ICFES hoy en día, eso les abrió oportunidades laborales. Quien tenía mejores puntajes no era como ahora que les dan una beca para ir a estudiar a la universidad, sino era una beca para salir a trabajar, algo así. Entonces muchas empresas enganchaban a esas personas que tenían muy buenas notas cuando se trabajó en esa época del 60. Aquí se empezó, digamos, como a estructurar lo que ustedes también conocían como la media vocacional, en la cual no solamente se empleaba seguía empleando para el trabajo, que era el 10º y el 11, sino que se abrían un poco de posibilidades también. Entonces ustedes se dan cuenta que la persona ahora se graduaba, eso fue en el 70, se graduaba con títulos de bachiller, no solamente como secretaria comercial, bachiller normalista, que era el otro que había para la parte pedagógica, o bachiller académico, que es el que casi todo el mundo se gradúa, el bachiller industrial, que era el que sabía trabajar y sabía hacer el diseño el diseño, ¿cómo se llama eso? Diseño gráfico, sí, diseño industrial, y donde aprendían a manejar motores, y todo eso iba enfocado al trabajo. Lo comercial generalmente iba con el secretariado que les daban a las personas que veían el 10º y el 11. Eso es lo que se trabajaba en los 70. Entonces perduraba, digamos que, o sea, se estructuró como una primaria, se estructuró una secundaria, y el grado 10º y 11 no era un 10º y 11 como se conoce hoy en día, sino era una parte en la que se le daba un enfoque laboral. La persona trabajaba para salir a trabajar, o sea, sí, para la profesión de una vez. Eso era como el 10º y 11 era como la universidad de la persona en esa época. No había más, digamos, había universidades, hasta ahora estaban conformando, eran incipientes, pero ante todo la primera forma de salir a trabajar era estudiar esa media vocacional, y ahí era donde salían las personas, digamos, tecnificadas de cierta manera, sin recreo, como se pueden dar cuenta. Esto era el de todos. En esa época también estaba esto, la letra con sangre entra. Muchos han comentado, creo que aquí comentó Mario, que él todavía estudió, sí, Mario, que él estudió como en esta época, o alcanzó a vivir esta época en la cual sacaban y le pegaban reglazos a las personas.
esto era exactamente lo mismo. Ovejas de burro. Bueno, claro que esto de ovejas de burro casi no se vive aquí en Colombia, se vive por allá en Norteamérica. Eso es algo contra la pared. Sí, escuché que los dejaban. En las escuelas católicas escuchaba también que les colocan a veces así como está el muchacho hoy de rodillas con los libros así. Y eso era una señal, digamos, una representación para ellos de la cruz, y por eso ellos los ponían de esa manera. Y le decían, no, es que tienen que soportar sus pecados, y a veces les colocaban ladrillos a esas personas para que hicieran eso. Y era con esa misma idea de arreglar la educación a través del castigo. Entonces se asoció el castigo con la educación, especialmente para las escuelas primarias. ¿Cómo se pueden dar cuenta con esos libros? Era muy parecido a eso que está ahí. Eso era la educación en los 70, ¿no? Aquí de los 70 a los... Bueno, ahí se levantaron un poco, a los 90, más o menos en los años 80, se empezó a normativizar. Se empezaron a normativizar cosas, y como lo que decía Gallmer, o sea, se dio un fundamento, pero todo esto venía, digamos, en el trasfondo de todo esto venía una calificación, y la persona que se daba como una especie de premio y castigo. O sea, al castigo que ya estaba antes empezó a imponer una especie de premio a la persona que estaba allí. Entonces el que le iba muy bien, o sea, no solamente se castigaba al que le iba mal ahora, sino ahora se premiaba al que le iba muy bien. Eso fue algo, digamos, una de las modificaciones de los años 80 en cuanto a pedagogía en Colombia. Y eso todavía se sigue dando acá. Si le va bien en el IFES, ¿verdad? Entonces tiene su beca. Ahí apareció algo muy importante en ese año, en los 90, la Ley General de Educación, que es la que todavía seguimos trabajando, que es la 115, el 8 de febrero. De ahí, de esa Ley General de Educación, fue cuando se habla que la autonomía fue un poco después, pero desde esa época ya las grandes instancias empezaron a regular que cada uno de los colegios tuviera su propia reglamentación, no solamente fuera una reglamentación genérica, sino que fuera particular en cada uno de los colegios. Entonces ahí fue cuando los colegios empezaron a hacer su PEI, donde mostraban, digamos, la flexibilidad curricular, y eso atendía a las características de cada una de las poblaciones. Tenía que haber una evaluación integral, una gestión estratégica. Eso todavía se sigue trabajando desde los 90, eso no es nada nuevo. Además de eso, se empezó a trabajar en la investigación educativa. Siempre algo que esté asociado a investigación tiene que ver con academia, y con academia se refiere a hacer una carrera, digamos, una carrera formal en la universidad, ya sea de pregrado, ahora de maestría, que se está impulsando mucho eso en los docentes que hagan la maestría, y hasta el doctorado, o los postdoctorados que se hacen después de los doctorados para abanderar investigaciones. Y esto es lo que hemos estado viendo con el profesor, ¿cómo es que se llama? Alexander. De que ahora en un momento que más o menos los 90, se empezó a trabajar en tres áreas, que era el saber, el ser y el saber hacer. El saber ser y saber hacer. Y en algún momento eso se reglamentó con unas normas, con unos lineamientos, y en algún momento, como ya todos sabemos, hemos regresado de cierta manera al mismo lugar. Ahí están las ayudas educativas. Está bueno. Escribe, copia, pega. Grita. Ya. Listo, ya. No sé si quieres agregar. ¿Qué es eso? Sí,